pies, vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias, poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre Santo, hoy en este hermoso día, Señor, que nos has regalado, Señor, que nos has prestado, Señor. Gracias, poderoso Dios, te damos, Señor. Tu pueblo, Padre Santo, te alaba y te bendice, Señor. Te da gracias, poderoso Dios, por otro día más de vida, Señor. Gracias, poderoso Dios, por nuestras esposas, nuestros hijos, Señor. Por nuestros seres queridos en otros países, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre Santo, por suplir la ansiedad a cada uno de ellos también, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, hoy en este hermoso día, Señor, que tú seas el invitado de honor, Señor. Oh Padre Santo, te rogamos, por eso Dios, no que bendigas tu palabra, Señor, porque ya es bendita desde el principio, Señor. Sino te pedimos, por eso Dios, oh Padre Santo, que quites toda doctrina de hombre, Señor. Todo aquello, Padre Santo, que se quiera levantar, Señor, que es lo contrario a tu Espíritu Santo, Señor, deséchalo de este lugar, Señor. Que seas tú, por eso Dios, hablando a tu iglesia, Señor, la edificación, Señor, exhortación y consolación, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, por eso Dios, el único, Señor, llevándote la honra y la gloria en este hermoso lugar, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor, te da honra y gloria, poderoso Dios. Oh Padre Santo, recibe toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Sea usted tan amable. Bendito sea el Señor. Damos honra y gloria a Cristo, porque nos es un gran privilegio estar nuevamente en este hermoso lugar. Amén. El tema de hoy se titula, si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 6, le vamos a dejar el mismo título que está ahí, amén. No hay otro evangelio. Así se titula el tema de hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, nos ha prestado vida. No hay otro evangelio, solamente hay uno. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vaya, acompáñenme desde el 1, por favor. Si está tan amable. La hermosa escritura se nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Con un amén, empezamos. Amén. Se puede poner sobre sus pies para reverencia a nuestro Rey. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de vuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. De algo bien hermoso, bien importante que tenemos que saber. Solamente hay un evangelio, solamente uno. Pero si usted le pregunta a las iglesias ahorita normal, a todas las iglesias de hoy, ¿cuántos evangelios hay? Le dicen cada quien tiene el suyo. Ya no es el de Cristo. Le contestan: hermano, aquí se predica la verdad, aquí está Cristo, venga y gócese, porque verdaderamente Dios hace milagros en la iglesia. Si usted ve el versículo 1, reitera algo bien importantísimo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Bien importantísimo. Para esto, para entrar un poquito más a fondo, vaya al versículo 6, ahí mismo, y dice esto: estoy maravillado
de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo a la audiencia en Galacia hablaba algo sumamente fuerte, controversial, que hasta el día de hoy existe mucho en las iglesias. Por eso le hice la pregunta: ¿cuántos evangelios entonces hay en la iglesia actual? Cada quien tiene su doctrina, hermano. Cada quien tiene su evangelio, menos el del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero de verdad es sumamente triste que cada quien defienda su evangelio, su doctrina, y no se predique el evangelio puro, como está en la Escritura, el cual se debe de predicar solamente. ¿Y cuál es ese? El evangelio del Señor Jesucristo. Ya no se predica en las iglesias. Usted le pregunta a un hermano de cualquier denominación, no importa, pregúntele: hermano, ¿ahí se predica la verdad? Oh, sí, hermano, ahí hay fuego, hay de todo, hay esto, hay todo. Usted vaya, gócese, mire, es una gran unción. A todos le llaman unción, a todos le llaman el evangelio actual, menos el de Cristo. El apóstol Pablo hablaba algo bien fuerte a la audiencia en Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado. No una vez ustedes habían creído en el Señor Jesucristo, les sorprende que con qué facilidad se desvía el hombre a doctrinas, a evangelios que no es del Señor. Igual manera en estos tiempos. Por eso el versículo 1 es bien importante, porque solo hay un evangelio de Cristo, no de hombres, no puestos por hombres, sino puestos por Jesucristo. Esos son los verdaderos siervos que anuncian el evangelio como está en la Escritura. El hermano hablaba un poco de teología. Está bien, pero úsela conforme a la Escritura. La edificación de la iglesia, no para perturbar, no para pervertir, no para llevar a la iglesia a un evangelio que no es del Señor Jesucristo. Decía él mismo: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Usted le dice nuevamente no solamente al miembro, sino al pastor, al predicador, le hace la pregunta: hermano, y ahí se predica la verdad, ¿se predica el evangelio del Señor Jesucristo? Oh, sí, hermano, se predica la verdad. ¿Qué es la verdad? Para empezar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el evangelio del Señor Jesucristo? Lo primero le dice: la iglesia está llena, completamente llena, hermano. Un gran número, grande. Todos los hermanos se gozan, todos los hermanos van a alabar al Señor. Se gozan porque verdaderamente está la palabra de Dios, la verdad. El apóstol Pablo le preocupaba esto muy fuerte, y no solamente en Galacia, también en Corintios, en la Odisea, le preocupaba también esto. ¿Cómo es posible que en la iglesia actual, en el año que estamos viviendo, mucho hombre que empezó bien
a predicar el Evangelio porque empezaron bien. No queremos, no estamos condenando a nadie, ni estamos diciendo que todos somos locos, no. Empezaron bien a predicar el Evangelio, pero ¿qué fue lo que los llevó a perturbarse? ¿Qué fue lo que los llevó a que siguieran otro Evangelio, otra doctrina, otra enseñanza, otra costumbre, un mandato de hombre, y no es del Señor? Versículo 8, dice así, bien importante, miren, el apóstol Pablo le decía esto a la iglesia en Galacia. Mas si aún nosotros, dice, ellos mismos poniéndose como ejemplo, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema se puede traducir bíblicamente maldito, sea maldito. Pero dice, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Él está hablando en el presente de nosotros, siglo de nosotros. Si otro les predica esto, este es un maldito, un anatema. Y vamos a ver conforme a la Escritura por qué mucho líder y mucha iglesia perturba a la iglesia y mucha iglesia sigue a la doctrina del que lo perturbó, porque no fue de Dios. Y hay dos casos bien importantes, dos casos bien importantísimos, tanto como el que lo predicó como el que lo escuchó, porque a veces le echamos la culpa todo al susdicho siervo, y tampoco no le echamos toda la culpa, porque la iglesia no está dormida, pues. O sea, usted tiene ojos, ve, escucha, tiene el Espíritu de Dios en usted mismo, tiene discernimiento de qué es lo que se le está dando y qué es lo que está bien, qué es lo que es un error. Pero hay algo bien importante. Versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Bien importantísimo. Vamos a entrar por qué el líder se perturba, por qué el líder se desvía del evangelio puro, santo, como el que es del Señor Jesucristo. Y por qué la iglesia lo sigue. Es bien importantísimo. O sea, tenemos que saber por qué es todo esto. Dice, sigo leyendo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, bien importante. ¿Por qué el líder se desvía entonces si el Señor, cuando lo llamó, predicaba primero el evangelio como era, como es? ¿Quién fue el que perturbó a ese hombre? Sí me trato de entender, sí me estoy entendiendo. Amén. Porque a veces, si el líder perturbó a la iglesia, o cierto hombre perturbó a la iglesia, ¿qué no perturbó a él entonces? Agradar al hombre, agradar a la iglesia. Ya no agradó a Dios, ya no agradó los mandamientos de Dios, ya no los llevó en su corazón. Fue el primer paso que dio este hombre, quitarlo de Cristo y poner el agradar al hombre, y llevar un conformismo. No sé si me estoy entendiendo. Es bien importante, porque el apóstol Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿quién me tiene que a quién tengo que agradar, pues? O a los hombres, o a la iglesia, o a Dios. ¿Quién es más importante? ¿Quién dio mi vida por mí? Por usted, por sus hijos, por su familia. Fue Jesucristo. Usted como líder, como predicador, como anciano, como evangelista, como misionero, usted tiene que agradar siempre a Dios, siempre a Jesucristo. Siempre tiene que estar firme en su fe. Pero ¿por qué el hombre se desvía entonces? ¿Por qué empieza a predicar lo que no es de Dios? El evangelio que no es de Dios. Empieza a agradar al hombre nada más, a la iglesia nada más, a llevar a la iglesia a la comodidad, a que el pecado sea agradable a ellos. Y entra en un trance en donde no puede reprender el pecado conforme a la Escritura. Porque hasta eso se le ha olvidado, se ha desconectado de esa hermosa sensibilidad, de ese temor de Dios. Se ha desconectado del temor que al principio tuvo ese hombre. Y entra en ese trance. Y es agradable a los ojos del hombre. Allí entra toda la iglesia. Aquí sí me quedo porque aquí sí hay unción. Aquí sí me quedo porque aquí este hombre sí predica lo que a mí me gusta. Este hombre sí predica lo que a mí me agrada, lo que me agrada a mi carne, a mi pecado, y sigue creciendo mi pecado dentro de mí. No hay ningún problema. Él mismo dijo que Dios es amoroso, Dios es misericordioso y un día me va a perdonar. Está muy equivocado. Si el cristiano camina así en este tiempo, está muy equivocado. El Evangelio del Señor Jesucristo es uno, nada más. Y vamos a ir paso a paso. Ya vimos por qué el hombre se desvía. Primero agradó a los hombres, agradó a la iglesia, y va entrando en un trance, creciendo el trance. Pero mire, antes que nada, quería llevarlo el versículo 10, 1 Gálatas capítulo 1, versículo 10. Lo último de los dos párrafos dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien importantísimo, sumamente importante. Usted tiene que saber, tiene discernimiento de lo que se está hablando en una iglesia. ¿Quién le agrada a Dios y quién no le agrada a Dios? Usted tiene ese entendimiento, ese conocimiento de Dios. No estamos lejos de nosotros, hermanos. Cuando usted vino a Cristo, Cristo se lo depositó en usted. Para esto, hay algo bien importante, porque dice, segunda de Tesalonicenses 2:13, que viva algo, me llamó mucha atención esto, dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos, amados,
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de vuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Algo bien importante, pero también hay algo. Vamos a entrar, ¿por qué entra el hombre en agradar al hombre y a la iglesia? Pero entra aún más. Hay tanta cosa que es preocupante. Vean conmigo Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como proposición por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, déjenme volver en el libro de Gálatas, que tenía algo muy hermoso que anunciarles. El apóstol Pablo le preocupaba bastante eso, pero hay algo también muy fuerte. ¿Por qué? Miren, vaya conmigo a Filipenses 3:2. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Si es usted tan amable. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Primero, dice así. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gloria a Dios. El libro de Filipenses anuncia algo bien fuerte, bien importante. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los obreros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo esto? 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ya habla su versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo, perdón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo.
y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué habla el apóstol Pablo esto? Bien importante. No me estoy saliendo del tema, hermanos. Mire, si usted nota bien lo que hemos leído, habla esto. Muchos, hablaba el apóstol Pablo, muchos te van a traer su doctrina propia, su enseñanza. Van a traer a la iglesia, a someterla a muchos ritos, a muchas doctrinas, la cual no es de Cristo. Y les habla, los reconoce un poco fuerte. Es un mutil en el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias, en la actualidad, muchas iglesias dicen que está sana, que tiene el evangelio, que tiene la verdad. Pero sinceramente, son iglesias raquíticas. Son iglesias pobres en espíritu, pobres en el conocimiento de Dios. Tanto, que a todo le llaman milagro, que a todo le llaman unción, que a todo le llaman lo que es la verdad. Pero ¿qué es la verdad para nosotros mismos? La verdad es Cristo, nuestro Señor. El evangelio verdadero es Cristo. Mire, lo voy a llevar un poquito a Romanos, donde estamos, Romanos 3, 24, 25. Disculpe, hermano. Vaya conmigo a 2 Corintios 11, 4. Ese ya lo habíamos leído. 2 Corintios 11, 4. La iglesia entra en este trance, y es esto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí me entiendo? ¿Sí trato de explicarme? Que ya la iglesia no busca de Dios. Ya la iglesia misma no busca del evangelio de Dios. Ahora es más, ni le preocupa por leer la escritura en su casa. Pero otro les predica otro evangelio y a ese bien lo toleran. Los maldicen, les exhortan, les dan todo. El diezmo, por ejemplo, ¿es de nosotros? No es de nosotros. Ya predicamos de eso. Les entra en una doctrina, la unción de los milagros, el avivamiento. Y eso sí lo toleramos. Pero el evangelio puro, como está escrito, a eso no lo queremos escuchar, pues. Ni nos pasa, ahora es más. Tanto es así que hasta nos da sueño leer la escritura, pues. El apóstol Pablo decía, cuidado de esos perros. Cuídense. Y Jesucristo, vamos más adelante, hay un versículo donde especifica él. Ya los había dicho esto. Si se acuerda, Gálatas capítulo 1, el versículo 1, cuando empezamos, sigo usted leyendo, dice, cuidan del presente siglo. ¿De cuál siglo? ¿Del pasado o de este? Es de este, del que estamos viviendo ahora. No se predica el evangelio por lo mismo. Porque a veces la iglesia toleran otro evangelio que no es de Cristo y lo toleran tanto.
Meten el susdicho siervo, somete a la iglesia a la doctrina de él y a eso lo toleras. A eso lo toleran. Todo es tolerado. Pero se les predica el evangelio sano, Señor Jesucristo, ese hombre está endemoniado. Eso no queremos ese evangelio porque está fuera de lo que siempre nos agrada, de lo que siempre nos lleva a gozarnos en la carne. Pero dice ahí mismo, el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice: ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme.